presentación? Sí, señor. Listo, entonces vamos a hablar de cesárea hoy. La cesárea es el procedimiento quirúrgico considerado como un procedimiento mayor, una cirugía mayor, el que más se hace en el mundo hoy en día. Ya se ha vuelto una epidemia. Es un problema de salud, porque vamos a ver cómo la cesárea se ha vuelto casi que en algunas partes es la vía más frecuente del parto. Nosotros en Santander tenemos el 54% de los nacimientos por cesárea, o sea, más de la mitad de los partos por cesárea. Y así a nivel mundial esto ya se ha vuelto una problemática, ya veremos por qué. La definición de cesárea es el nacimiento del feto viable por medio de una incisión en la pared abdominal, que se denomina laparotomía, y en la pared uterina, que se denomina histerotomía. Excluye esta definición por la remoción de un feto en la cavidad abdominal en caso de ruptura uterina, ¿sí? Un accidente que rompa el útero, en una embarazada o el caso de un embarazo abdominal. Como todo en medicina, pues el origen de la cesárea es incierto y anecdótico. En la Biblia se habla de cesárea, en la mitología griega se dice que tal vez la primera cesárea la cuentan o la relatan en el episodio en que Zeus descubrió que una de sus muchas esposas, Semele, le fue infiel y entonces la condenó a la hoguera. Pero se acordó que estaba embarazada y le abrió el vientre, le sacó el feto y supuestamente se lo implantó en el muslo, y ahí siguió creciendo el que iba a ser luego el Dionisio, el dios del amor. En la mitología romana también se habla de cesárea, y hay una ley, ya no es mitología, sino de la realidad de la ley cesárea. Antes decían que todos los césares pues habían nacido por cesárea, lo cual pues parece que es falso, porque la cesárea en esas épocas pues tenía un 100% de mortalidad, y hay muchas madres de césares en la historia. Pero sí hay una ley que se hizo en el 715 a.C., en las cuales una mujer embarazada que llegase a fallecer antes se enterraba o se inmolaba en un solo entierro. Entonces, esta ley era abrirle el vientre a la mujer embarazada muerta, sacar el bebé y hacer 2 entierros. Entonces ahí se empezó o se denomina cesárea. Viene el término latín caeder, que quiere decir cortar. Históricamente, en 1610 aparece la primera operación registrada en paciente vivo, abrir el vientre para extraer el bebé. Y de ahí, desde 1610, el siglo XVI, empieza toda la evolución de la cesárea. La mortalidad en ese entonces era del 100%, si no se morían por hemorragia, se morían por infección. En 1769 la incisión uterina del segmento, es la que hacemos hoy en día. Antes se hacían cesáreas corporales, se abría el fondo del útero, se sacaba el bebé y se cerraba con una sutura de alambre, hilos de alambre o hilos de plata, alambres de plata o de oro para cohibir la hemorragia. Y se hacía lo que llamaba la cirugía de porro, que era extirpar el útero después de la cesárea para evitar la muerte materna. Y ahí empezó pues las pacientes a tener una mayor expectativa de vida después de la cesárea, pero lógicamente quedaban infértiles. En 1912, Cronin inventó la incisión vertical en el segmento, y en 1921 la incisión transversa en el segmento, que es la que utilizamos hoy en día, la más utilizada, la incisión de Kerr. Antes eran cesáreas corporales, transversas, longitudinales en el cuerpo del útero. Luego vamos a ver un esquema. En 1916, Crahin decía que cesárea siempre cesárea. Y en 1917, ya en la segunda, esto fue en la primera edición de la obstetricia Williams,
Williams en la segunda edición le dijo que esto era una exageración y que las pacientes podían darse parto vaginal después de cesárea. O sea, llevamos más de 100 años discutiendo el parto vaginal después de cesárea. Todavía hoy en día es una problemática de salud pública. Bueno, y todo ha ido evolucionando, las técnicas anestésicas, las técnicas de quirúrgicas, las suturas, todo para mejorar. Y hoy en día la mortalidad de una cesárea es de menos del 0,5%. En la actualidad la frecuencia sigue en aumento, lo que les decía es una epidemia. La tasa global de cesáreas en el año 65 era del 4,5% y empezó a subir hasta el año 1985 que empezó al 10-15%. Y así fue subiendo hasta 1991. Ya en el 95, la Organización Mundial de la Salud y todas las entidades de epidemiología empezaron a decir que la meta era descender al 15% para el año 2000, lo cual no se pudo y siempre fue subiendo y subiendo. 2003, 27, el 2011, el 33. Antes se decía que una de cada 10 mujeres terminaba en embarazo tiene antecedentes cesárea, ahora ya es casi 4. 4 de cada 10 mujeres tienen un antecedente cesárea. Una de cada 3 partos va a terminar en cesárea. Y este es un gráfico que más o menos indica la ascendencia. Aquí en el 85, cuando se vio que empezó la meta ir a 15%, que todas las políticas eran para que en el año 2000 fuera al 15%, y contrario a eso subió al 34%. Y hoy en día en Colombia, desde lo último en el 2017, estamos en el 44,7%. Y el año pasado ya, por ejemplo, en Santander fue el 54,5% el total de cesáreas. La OMS fijó en el 2010 nuevas metas para el 2010, que la tasa de cesárea fuera del 15% en nulíparas, son pacientes de primigestantes, con 37 semanas más de embarazo, con feto único encefálico. Esto debería ser casi que una norma. Tampoco se cumple. La tasa del parto vaginal después de cesárea que llegase al 37%. Y política directa de estudios sobre los obstetras. Esto lo hacen más en Estados Unidos y en parte donde la política administrativa de salud es diferente. En Estados Unidos, si usted como ginecólogo hace una cesárea y le estudian el caso y ven que no está indicado, lo devuelven otra vez a la universidad, a que vaya y entrene otra vez, y vaya y estudie, y hay partes en que ya casi no consiguen ni ginecólogos, obstetras, porque les quitan la licencia, si vuelven a reincidir en cesáreas innecesarias, como dicen. En Estados Unidos, por ejemplo, y en otras partes, en Europa, donde pues, la salud es más fuerte que en América Latina y en África, la incidencia de cesáreas es escasamente el 10-15%. Y realmente la morbimortalidad materno-fetal es mucho menor que la nuestra. Ya estudios han hablado que más del 15% de cesáreas no disminuye la morbimortalidad materna ni la morbilidad fetal, y sí aumenta los problemas de morbimortalidad tanto materna como fetal. En el 2014, la OMS en las reuniones, entonces sacaron estos puntos como para tratar de incidir sobre la epidemia de la cesárea. Entonces decía que el incremento de cesárea del 10 a 15% muestra una disminución de la morbimortalidad, lo que les decía, materna o neonatal, lo cual no se incrementa de manera directa con el incremento de las tasas de cesáreas. Uno pensaría que sí. Al hacer el 15% de cesáreas se disminuye la morbimortalidad materno-fetal, hacer un 30% disminuiría más, y eso es falso, la curva baja. La mayor tasa de cesáreas, la disminución de la mortalidad disminuyó, desapareció con los estudios que se hacían control socioeconómico. O sea, en pacientes en los cuales la cesárea, y eso está visto en cualquier parte, la paciente que paga para que haga una cesárea o que tiene seguro privado o va a un hospital privado, pues tiene más facilidad de que le hagan una cesárea a una paciente que va a un hospital público o es de caridad, como se dice. Con los datos actuales es imposible relacionar la morbimortalidad con tasa de cesáreas porque la estadística es muy difícil de calcular. La calidad de atención sanitaria es una consideración importante a la hora de analizar.
falta de datos unificados, los criterios, los códigos y todo eso hace imposible que sacar conclusiones. Los establecimientos sanitarios deben utilizar una clasificación de Robson. Esta clasificación la vamos a ver, esto en el 2014, la OMS estableció que todas las instituciones de salud debían tener esta clasificación y esto para estudiar la cesárea, o por qué se hacen y por qué. Esta clasificación de Robson se basa en 5 parámetros: paridad, comienzo del trabajo de parto, edad gestacional, presentación fetal, cantidad de fetos. Nosotros vemos hoy en día que todavía nada que se hace esta clasificación en muchas partes, casi ni siquiera en los hospitales universitarios de Colombia. Y esta clasificación es esto. Entonces dice que aquí entran todas las cesáreas. La idea es de pronto ahora en la clínica Chicamocha empezar a clasificar todas las cesáreas y darles uno de estos 10 grupos. Esto lo voy a dejar ahí, ustedes tendrán esto. El grupo 1, por ejemplo, es una paciente nulípara con embarazo único en presentación cefálica, 37 semanas o más de gestación con trabajo de parto espontáneo. Este grupo, por ejemplo, lo que decíamos, no puede tener más del 15% de cesárea. Y este es el grupo en que se debe hacer esfuerzo para disminuir la tasa de cesáreas. O sea, que la nulípara tenga un parto vaginal y no una cesárea. Y así van pasando los grupos, ¿sí? Entonces, nulíparas con embarazo único, presentación cefálica, 37 semanas, trabajo de parto inducido o parto por cesárea antes del comienzo del trabajo de parto. Entonces, estas son pacientes en las cuales se induce el trabajo de parto, que hoy en día ya hicimos una pequeña revisión en la Chicamocha, la inducción de los embarazos a las 37, 38, 39 semanas van a terminar casi el 50% en cesáreas. Y así los grupos. Nosotros, por ejemplo, estos podálicos, tenemos casi el 100% de cesárea, ya sea nulípara o ya sea multípara. El feto podálico siempre lo llevamos a cesárea. Lo mismo que el gemelar. En algunas partes lo llevan a parto vaginal, algunos de estos grupos. El transverso siempre va a ser cesárea en todas las partes del mundo y así sucesivamente. ¿Por qué se ha aumentado la cesárea? Realmente la cesárea se ha aumentado por cosas como la reducción de la paridad. Mujeres no quieren tener hijos o que lo dejan, que terminen su carrera, su especialización, trabajen, tengan dinero, ahí sí se casan o piensan en tener bebés y generalmente pues son pacientes que ya tienen o mujeres que ya tienen 35, 36 o más años. Entonces esperan más tiempo y son primigestantes tardías que van a aumentar la morbilidad y a veces la mortalidad materna y fetal. Entonces, estas tienen más chance de terminar en cesárea. El uso del monitoreo fetal desde la década de los 70, que se inventó la monitoría fetal electrónica, las desaceleraciones y la interpretación del monitoreo ha aumentado las cesáreas. La mejoría del diagnóstico prenatal, o sea, las ecografías, el hacer la restricción del crecimiento intrauterino, el uso del Doppler, el mirar que todo esto a veces ha llevado más a que se hagan más cesáreas que esperar parto. Por decir algo, antes había una restricción del crecimiento intrauterino, no había Doppler, se miraba y muchos feticos terminaban ovitados antes de llevarlos a cesárea. A veces tenemos que operar una restricción del crecimiento intrauterino severa a las 32, 33 semanas. Aquí pues hablan del 83% de las presentaciones pélvicas por vía abdominal. Eso es lo que les decía a nosotros. Si vemos una pélvica, la operamos, no le vamos a dar trabajo de parto. ¿Por qué? Por la preocupación por el litigio de mala práctica, o sea, las demandas y esas cosas. Entonces el médico siempre pues, va a tener miedo de que lo demanden, o pacientes que gritan pidiendo cesárea y pasa alguna cosa, luego terminamos en problemas médico-legales. Los más demandados a nivel de medicina, pues somos los obstetras. Esta es una diapositiva que grafica por qué la edad materna avanzada termina más en cesáreas. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, la hipertensión en el embarazo. A medida que pasan las décadas, más de 30 años, más de 35 años, aumenta la probabilidad de sufrir hipertensión o preeclampsia. El bajo peso al nacer lo mismo, el parto pretérmino, la diabetes gestacional,
y problemas de accidentes de placenta. Entonces, todo esto, pacientes gestantes tardías, y a veces lo que, digamos, normalmente llama uno feto valioso, porque es una paciente que tiene a veces 35, 36, 37 años, tiene miomas, ha tenido problemas de fertilidad, ha tenido todo eso y se embaraza, pues son lo que se dice fetos que hay que cuidar mucho. Entonces se mantiene mucha la vigilancia y en cualquier momento termina en cesárea. Y a veces hasta se programan antes de que inicie el trabajo de parto. Entonces estos son lo mismo. Los factores socioeconómicos, lo que les decía, mujeres con ingresos superiores pues tienen mayor probabilidad de cesárea en Estados Unidos, lo mismo en todas partes del mundo. Debería ser por el dinero, aumentar los riesgos de una cirugía. Esta diapositiva trata de explicar lo que les decía, que el incremento de la tasa de cesáreas no disminuye la morbimortalidad fetal, los problemas de morbilidad materno-fetal. Aquí están en Dublín, como tienen la tasa de cesáreas, es esto, y esta es la morbimortalidad fetal, cómo ha bajado y cómo la tasa de cesáreas se mantiene. Y en Estados Unidos la morbilidad y la tasa de cesáreas aumenta, no disminuye. Las clases de cesárea, pues tenemos cesárea de primera vez o repetida, de segunda vez o de tercera, que ya se llama iterativa, iterativa 1, 2 o 3, dependiendo de hacerse 3, 4, 5. Ustedes van a ver pacientes que han tenido, la más que he tenido yo, son pacientes con 8 cesáreas. La otra clase es cesárea programada o cesárea no programada. Entonces, la cesárea que ya la paciente sabe que va para cesárea, entonces la que tiene un feto macrosómico, que en el control prenatal se le ve que es un feto que pesa más de 4.500 gramos. Esa paciente se programa ya para cesárea, no se le va a dar trabajo de parto y se programa la cesárea y debe tener un riesgo de morbilidad o mortalidad mínimo, casi al cero. La no programada es la que se hace de urgencia o emergencia. Es la paciente que está en trabajo de parto o va a trabajo de parto y por algún momento hace sufrimiento fetal, tiene prolapso de cordón, algún tipo de accidente y se hace una cesárea no programada, digamos a grandes rasgos. ¿Dónde se incide para la cesárea? También se diferencia si es corporal o es segmentaria. Puede haber cesárea de urgencia corporal o cesárea de urgencia segmentaria, cesárea programada corporal o pues cesárea programada segmentaria. Esto es una clasificación. También se han clasificado en algunas partes en estos 4 grupos, cesárea electiva, es que es lo mismo que cesárea programada, es intervención programada que se realiza antes del inicio del parto en gestantes con patología materna o fetal que contraindiquen o desaconseja un parto por vía vaginal. Nosotros las podálicas, la paciente transversa, la paciente macrosómica, la que tiene un mioma en el segmento, la que tiene placenta previa, la que tiene placenta ácreta, todo eso son cesáreas electivas. Cesárea en curso de parto o de recurso, entonces son pacientes
Ahí eso es como una cesárea de urgencia o emergencia, son pacientes que están en trabajo de parto y por indicación materna o fetal o mixta no existe riesgo inminente para la madre o el feto y se programa la cesárea. La cesárea urgente es aquella que se realiza como consecuencia de una patología. Esto puede ser, la cesárea urgente puede ser un embarazo a término o no a término, por decir algo. La paciente va a control, le encuentran en el momento del control la tensión arterial alta, da una preeclampsia severa, ya va con abrupción, va a cesárea urgente. Entonces, esa paciente que o se encuentra una bradicardia, una taquicardia fetal en el control, la mandan a urgencias, en urgencias se mira y esa paciente pues va a hacer una cesárea de urgencia. Se dice que el tiempo seguro entre el diagnóstico y el inicio de la cesárea no debe superar 30 minutos. Esto pues, realmente no se cumple casi en ninguna parte. Y la cesárea emergente se indicará en situaciones en las que exista riesgo vital para la madre o el feto, riesgo de ruptura uterina, prolapso del cordón, un desprendimiento prematuro de la placenta. Todas estas hemorragias de tercer trimestre a veces casi terminan en cesárea de emergencia, ya sea por desprendimiento de placenta, ya sea por una placenta previa que está sangrando, un abrupcio. Entonces se afecta puede afectar o poner en riesgo la vida de la madre y el feto. Entonces son cesáreas que se deben hacer y la extracción fetal debe realizarse en menos de 15 minutos. Esto es protocolo del Hospital de Barcelona. Indicaciones para cesárea. El 70% está dado por estas 4 causas. Falla en el progreso del trabajo de parto, alteraciones del bienestar fetal, cesárea previa o histerotomía. Pacientes que han sido sometidas a miomectomía, la cual se entra a la cavidad endometrial, se sutura el útero, todo tiene riesgo de ruptura en un trabajo de parto, se opera. Y mala presentación fetal, o sea, presentación podálica de hombro, transverso, oblicuo, de frente, todo eso termina en cesárea. Entonces, estas 4 cosas van a completar como el 70% de las cesáreas. Indicaciones de cesárea, entonces, placenta normalmente inserta, obstrucción del canal del parto, infección materna, embarazo múltiple, cáncer de cuello uterino, invasor, sangrado fetal, macrosomía fetal o fetos de extremadamente bajo de peso, menos de 1000 gramos, generalmente terminan en cesárea, de muy bajo en 1500, algunas partes en esto les dan trabajo de parto si está cefálica o algo, pero generalmente estos fetos pequeños se quedan hacen distosia en el trabajo de parto o hacen hemorragia subaracnoidea porque la cabecita, el trabajo de parto va a producir hemorragia. Anomalías congénitas, ese es el diagnóstico preconcepcional o hiperinatología, a veces atresia esofágica, es el onfalocele, meningoceles, todo esto se llevan a cesárea para evitar las rupturas de estas anomalías, por ejemplo, una ruptura de un meningocele en el trabajo de parto, o una ruptura de una víscera en el onfalocele o en la gastrosquisis. Entonces, son pacientes que se operan y se debe tener el cirujano pediatra para que lo intervenga. Las indicaciones se van a dividir en 3 grandes grupos, por parte de la madre, por parte del feto y por parte de la placenta o las membranas. Ya van dando idea de qué: maternas absolutas, desproporción cefalopélvica, pelvis estrecha, una paciente que al tacto encontramos un ángulo subpúbico menor de 90, un diámetro interespinoso menor de 8, palpamos el promontorio, es un feto que realmente nos da que es una desproporción cefalopélvica, pues le programamos la cesárea. Pacientes con cirugía ginecológica previa, cirugía ya sea uretrocistopexia, colporrafia, cirugía de cuello uterino, algo mancho. Entonces, esa paciente no va a poder tener trabajo de parto porque puede tener una hemorragia o un desgarro severo. Entonces, se llevan a cesárea. Pacientes que tienen miomas o tumores pélvicos obstructivos del canal, fibrosis cervical, esto lo vemos mucho en pacientes que son sometidas a conización por displasia, herpes genital, papilomavirus. Estos son, en los protocolos dicen que si las lesiones del papiloma son grandes que obstruyan el parto, también algunos papilomas pequeños, eso pues sea criterio del médico y la paciente, pero cuando tienen pequeños papilomas que pueden afectar luego la laringe del recién nacido o del pequeño, y hemos visto pacientes, bebés o niños pequeños que fallecen por papilomatosis laringea. Entonces uno cuando ve eso le da
ya no espera que sean grandes papilomas que obstruyan, sino pequeñas lesiones que no se trataron o no se vieron en el trabajo de parto, en el control prenatal, perdón, y solo las encuentra uno cuando la paciente llega en trabajo de parto. A veces la lleva a cesárea para evitar la papilomatosis hilariana. La inducción fallida, la miomectomía previa con ingreso a cavidad endometrial. La cesárea clásica corporal, cesárea previa complicada, cuando tuvo infección o ausencia de la histerorrafia. Entonces, esa paciente van a ser nuevamente ya síndromes de Marfan, carcinoma de cuello uterino, aneurisma o formación arteriovenosa cerebrales. Hemos tenido pacientes que tienen algún tipo de problema, algún aneurisma, una malformación arteriovenosa que no puede pujar, entonces es mejor operarla. Malformaciones de la pelvis ósea, a veces por fracturas o congénitas o adquiridas. Relativas, pues esta alteración dinámica del trabajo de parto, cesárea segmentaria previa no complicada, la toxemia o la hipertensión inducida por el embarazo postérmino, el cuello inmaduro y la primigestante añosa, lo que hablábamos de la mujer que deja para tener su primer hijo después de los 36 años. Fetales absolutas o un feto grande de más de 4.500 gramos, la situación transversa, la presentación del pelvis, un feto muy pequeño, malformaciones que ya hemos hablado, presentaciones anormales de vértice, frente o a veces de cara. Relativas, presentación de cara, variedades posteriores persistentes, entonces cuando uno palpa un occipito derecho posterior persistente, generalmente no rotan y terminan en cesárea. Detención secundaria, dilatación y el descenso, ustedes ya vieron todo lo del trabajo de parto y toda hoy en día esto pues se ha dado más tiempo, no sé si lo vieron en la clase, antes se hablaba de 1 hora en la misma dilatación, luego 2 horas, ahora ya 4 horas, para tratar de disminuir la cesárea en la primigestante. Sufrimiento fetal agudo, restricción del crecimiento intrauterino. Ovulares, ya sea placenta previa oclusiva, pues si la placenta está en el OSI, no va a dejar, si se empieza a abrir, va a haber una hemorragia que puede ser mortal para la mamá y para el bebé, prolapso del cordón. El abrupcio de placenta con feto vivo es relativo, pero esto se opera, porque ya cuando hay abrupcio con feto muerto puede tenerse o darse un trabajo de parto si en menos de 2 horas se prevé el parto vaginal. Placenta previa no oclusiva sangrante, esto también generalmente lo operamos, no es tan relativo, pero lo hablan en la literatura. Ruptura de membranas con cuello desfavorable para inducción, entonces paciente con ruptura de membranas lleva 1 o 2 días y el cuello largo, posterior, cerrado, entonces generalmente para evitar una coriomnionitis o para evitar una infección neonatal, lo llevamos a cesárea. Esas son, entonces, lo que les decía, el parto vaginal después de cesárea, lo que está también de moda y que están las EPS y el Ministerio de Salud haciendo presión para que los obstetras de urgencias, los que atendemos las urgencias, hagamos más trabajo de parto después de cesárea. En unas reuniones yo les decía que lo ideal, como les había dicho ya a ustedes, es que la paciente durante el control prenatal, cuando se está haciendo el control, pues se haga conciencia en ella que puede intentar un parto vaginal después de cesárea. Las recomendaciones son estas, pues que no tenga más de 2 cesáreas previas, 1 o 2, en posible 1, que la pelvis sea adecuada por clínica. Si una paciente es muy estrecha la pelvis, sea una cesárea por eso, pues no, la pelvis no le va a mejorar con el tiempo. Peso fetal no mayor de 3.500 gramos. Eso hay que advertirle a la paciente. Digan, paciente es con cesárea anterior, que un peso de 4.000 y quieren parto, no se les da parto vaginal. Que no haya otras cicatrices uterinas, que haya un médico disponible a lo largo de todo el trabajo de parto, capaz de controlarlo y de realizar una cesárea de emergencia. O sea, que haya anestesiólogo, que haya todo, instrumentadora, todas las cosas, que a veces en hospitales y en clínicas no se cumple eso. Disponibilidad de anestesia, quirófano personal para una cesárea de emergencia. Y lo otro es que la paciente inicie espontáneamente el trabajo de parto antes de las 40 semanas. Cuando llega a las 40 semanas y no ha empezado el trabajo de parto y tiene una cesárea anterior, generalmente termina en cesárea. Esos son, por ejemplo, pues, trabajos que se han hecho de los que apoyan un trabajo de parto después de cesárea y apoyan una nueva cesárea. Entonces, complicaciones, este es
Complicaciones que sean como la ruptura uterina, por ejemplo, generalmente una paciente que tiene cesárea previa y se le da trabajo de parto y se rompe el útero, generalmente termina con grandes problemas de morbilidad. Entonces, por eso si tiene más de 2 cesáreas, no se le da trabajo de parto. Si tiene una cesárea corporal, tampoco. Si tiene una cesárea segmento corporal, tampoco. ¿Sí? Pero este tipo de lesiones como fiebre puerperal, necesidad de sangre y todo, se pueden controlar fácilmente. Cuando una paciente le da trabajo de parto después de cesárea y termina en cesárea, o hay un fracaso del ensayo de trabajo de parto después de cesárea, toda la morbilidad y mortalidad atraviesa el uno, los radios. Entonces todo se vuelve complicado. Entonces, por eso tenemos que elegir bien qué paciente va a tener trabajo de parto después de cesárea. Entonces, lo que les decía, entre las recomendaciones, pues mirar la incisión. Si la paciente tiene una incisión corporal clásica, pues el riesgo de ruptura es de 4 a 9 veces, lo mismo que un segmento corporal en T o en J, 4 a 9. Si es una incisión vertical baja de Crohn, es de 1 a 7. Y la que más favorece es la incisión de Kerr, que es la que hacemos casi siempre. Entonces, cuando uno le hace otro tipo de incisión a la paciente, debe dejar nota clara en la historia y explicarle a la paciente: señora, se le hizo una cesárea corporal, su próximo trabajo de parto o su próximo embarazo debe terminar en cesárea. Dejar eso muy claro en la paciente y en la nota de cirugía. Ruptura uterina previa recurre en un 32%. Si la paciente ya tuvo una ruptura uterina, lo más seguro es que la vaya a repetir. Número de cesáreas previas, 1, 0,6% riesgo de ruptura. 2 cesáreas, 1,8%, por eso hasta 2 cesáreas se puede intentar, más de 2, nada. A veces, anecdóticamente, uno puede atender un parto vaginal en pacientes que tienen 3 cesáreas, pero es cuando la paciente llega en expulsivo, en trabajo de parto, con un feto pequeño y cosa que ha sucedido. Según indicación de la cesárea anterior, si fue por pélvico, pues el 91% pueden hacer parto vaginal después de cesárea. Entonces, cuando uno le está haciendo el control a la paciente, el paciente ve que la operaron porque era podálico, entonces pues se le explica que si ella tiene buena pelvis, que tiene todo, tiene más de 2 años de la cesárea y no es un periodo intergenésico corto, y entonces se puede intentar parto vaginal, el plan de éxito es del 90%. Si se hizo por sufrimiento fetal, del 84%, y si se hizo por distosia, ya baja al 67%. Si la paciente generalmente le cuenta a uno que estuvo en trabajo de parto un día, día y medio, y que se quedó, por ejemplo, en 8 dilataciones, 9, y que el feto pesó 3.000 gramos, pues esa paciente lo más probable es que vaya a terminar en cesárea. Cuando ha tenido parto vaginal antes o después de la cesárea, mejora el pronóstico. ¿Sí? Estos son, pues, lo que les decía, la idea de la OMS y la OPS es que se aumente el trabajo de parto vaginal después de cesárea. En algún momento en Estados Unidos lo hicieron obligatorio, pero el aumento de ruptura uterina y mortalidad fetal hizo que se cambiara por todas estas cosas. Es un riesgo y hay que siempre estudiar individualmente cada caso. Hay este score de Flam-Jaeger que se trata de dar para la probabilidad de éxito en un parto vaginal después de cesárea. Paciente menor de 40 años, 2 puntos, parto previo. Si antes y después de la cesárea tuvo parto, 4 puntos. Si luego de la cesárea tuvo parto, 2 puntos. Si antes de la cesárea tuvo un parto, 1 punto. Si no ha tenido parto vaginal, 0 puntos. Razón diferente de la cesárea, diferente a falla de progreso del trabajo de parto, 1 punto. Cuando es por falla del trabajo de parto, 0 puntos. Borramiento al ingreso, si tiene más del 75% de borramiento, 2 puntos. Si es un borramiento del 50, entre el 25 y el 75 puntos, si es menos del 25%, 0 puntos. Dilatación de 4 centímetros o más, 1 punto. Y el puntaje de 8 a 10 da un 95% de probabilidades de éxito. De 0 a 2, 49% de éxito. Él debe tener más de 8 puntos para poder decirle uno a la paciente: esto es como echar una moneda al aire. La probabilidad es del 50%. Entonces, eso no sirve en estadísticas vitales. De 8 al 10 puntos, un 95% de éxito. Entonces, uno puede decirle a la paciente: bueno, podemos intentar el trabajo de parto y va a ser pronto un resultado satisfactorio. Esto es las variaciones del parto vaginal después de cesárea.
de cómo ha oscilado, ¿sí? A través de los años. Cuando se hay un parto vaginal después de cesárea, pues debemos mirar la cicatriz uterina de rutina. A veces puede haber pequeñas dehiscencias, que la paciente no tiene hemorragia ni tiene dolor, la podemos dejar quieta en observación y se hace corrección quirúrgica solo si la dehiscencia es sintomática. O hay sangrado, o hay dolor, o se está haciendo un hematoma ahí en el segmento uterino. Cuando vayan a entrar a cesárea, van a ver que el segmento uterino en el trabajo de parto se adelgaza casi hasta 1 o 2 milímetros. Entonces es muy fácil que haya pequeñas rupturas sin sangrado. La esterilización electiva, o sea, el Pomeroy, no es una indicación de cesárea, hay que sí tenerlo en cuenta, hay que preguntarle a la paciente el deseo y que autorice por escrito y solicite la esterilización. Todo el tiempo ha pasado y sigue pasando y uno les dice en el trabajo, en el control prenatal, escriban en la historia si la paciente desea o no Pomeroy, porque es que a veces dejan para decidir cuando ya están en el quirófano y realmente eso no, legalmente no tiene ninguna validez. Puede aumentar la morbilidad y puede aumentar la mortalidad. Hay pacientes que por una ligadura se han muerto, se sueltan las suturas, hay hemorragia y sangrado a nivel de la cavidad abdominal y he conocido más de un caso de pacientes que fallecen por esto. Entonces no es una cosa tampoco, siempre es mejor todo el consentimiento informado tenerlo bien para evitar problemas médico-legales. Si la paciente desea una esterilización tubárica, hoy en día, desde hace 3 años para acá, 4 años, se dice que lo ideal es la salpingectomía, quitar toda la trompa, porque la gran mayoría de los carcinomas serosos de la pelvis, que a veces decíamos que era del ovario, parece que se originan en la trompa de falopio, y dejar la fimbria y un pedazo de trompa ahí volando hace que la paciente tenga mayor probabilidad de desarrollar un carcinoma. Eso es lo que han dicho algunos estudios. Entonces, la salpingectomía es diferente y es diferentísimo a un Pomeroy. Entonces, si uno cree que la paciente lo mejor es quitarle la trompa, entonces lo que hay que hacer es un consentimiento informado para una salpingectomía bilateral, no para un Pomeroy, que es diferentísimo porque hemos tenido problemas ya de pacientes que quieren tener bebé después del Pomeroy y resulta que se miran y lo que le hicieron fue una salpingectomía. Entonces uno le dice a la paciente no se pudo recanalizar, no me puede hacer nada porque no tiene trompas. Entonces viene el problema contra el médico, otro que le hizo la salpingectomía sin autorización. Entonces hay que tener esto en cuenta siempre. Entonces si ya la paciente su tercera, cuarta cesárea o va para cesárea y tienen ya 3 hijos, se le explica muy bien. Entonces hacer consentimiento informado para salpingectomía bilateral total y no para Pomeroy. Es muy diferente. El uso de oxitocina de analgesia epidural también parece que aumenta un poquito el índice de cesáreas porque hay siempre algún problema en el trabajo de parto, en la evolución dinámica del trabajo de parto. Entonces hay que tener eso en cuenta porque generalmente cuando pasa algún problema con el feto, una muerte fetal o problema de morbilidad fetal, ya sea parálisis cerebral, ya sea hemorragia subaracnoidea, ya sea muerte del feto, ya sea ruptura de la clavícula, del plejo braquial, cualquier cosa, entonces siempre lo van a mirar retrospectivamente con las normas. Entonces, es que debe dilatar 1 centímetro por hora y mire, esta señora a las 10 de la mañana estaba en 5 y a las 6 de la tarde en 5 y fue a nacer a las 11 de la noche y ya pues pasaron todo el tiempo y por eso el bebé hizo hipoxia, por eso ahora no estudia, por eso ahora no aprende. Hemos tenido casos de madres que demandan a la obstetra porque el neuropediatra le dice a ese bebé a los 7 años que no puede, no ha terminado todavía el jardín B porque el problema fue que el médico le atendió mal el parto. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. La cesárea electiva repetida, siempre una paciente que tiene cesárea previa es esencial que se logre la madurez. Todavía seguimos extrayendo fetos inmaduros de 35, 34 semanas porque no les calculamos la edad estacional bien, no le calculamos la fecha probable de parto, cualquier cosa sucede y todavía hay hasta un 10% de bebés inmaduros en cesáreas selectivas. Debe programarse siempre a las 39 semanas. Ustedes van a ver en el control prenatal y en urgencia que la señora ya a las 36 semanas quiere que le saquen el bebé.
porque no aguantan el peso, no pueden dormir, no pueden hacer todas las cosas que hacen, y hoy en día pues fácilmente van a veces hasta de 35 semanas que ya se lo saquen porque una vecina tuvo una de 34 y está bien y todo. Entonces todavía este porcentaje no varía casi, un 5 o un 10% de efectos son pretérmino en cesáreas repetidas. La distocia del trabajo de parto es la indicación más frecuente de primera cesárea en Estados Unidos y en Europa. Es difícil realizar el análisis por los códigos. Hay 16 códigos distintos que pueden tabular esto de distocia o anomalía dinámica del trabajo de parto. Nosotros solo tenemos uno que dice anomalía dinámica del trabajo de parto. El distrés fetal o sufrimiento fetal, el monitoreo fetal electrónico, la insuficiencia uteroplacentaria, el estado fetal no satisfactorio, todo eso que inventamos o que mencionamos de alguna manera para a veces decir que no sabemos que tiene el bebé, pero que se tiene taquicardia, que tiene hace bradicardias, entonces se lleva a cesárea. Y a veces terminamos la cesárea, hacemos una cesárea, sale el bebé muy bien, y líquido claro, todo, y no le encontramos la causa de por qué hizo esas bradicardias o por qué hizo esos estados fetales insatisfactorios. La presentación pelviana cesárea siempre, nosotros siempre la operamos. Lo que dicen los libros es que si el feto es muy grande, si la pelvis tiene algún grado de estrechez. ¿Sí? Nosotros, lo que les decía en pelvimetría, nosotros únicamente tenemos los dedos. En Estados Unidos pueden pedir hasta un TAC para hacer pelvimetría y medirla y todo. Pero si nosotros aquí pedimos un TAC para hacer pelvimetría, nos toca pagar el TAC y nos toca pagar todo. Entonces no tenemos eso. Realmente siempre vamos a operarles. Muy ocasionalmente llega un parto en trabajo de parto, pacientes que no quieren operarse, porque eso tenemos de todo, y se atiende el parto, o sea, que siempre en la residencia se da toda la instrucción de cómo las maniobras para extraer un feto en podálica. Son las mismas maniobras que deben hacerse casi en la cesárea en podálica. La gente cree que es solamente sacar y tirar el chinito, y ahora vamos a ver unas imágenes que siempre son bastante impactantes de un parto en podálica, de cesárea. Todos estos problemas pueden tener un parto en podálica, desgarros del tentorio, la retención de cabeza, la extracción, el perder a veces, el dejarse llevar por el estrés, eso entonces hace que el médico traccione y desgarre y el bebé a veces queda o cuadripléjico o se muere ahí en ese momento. Lesiones medulares, elongación de plejos, prolapso de cordón, fracturas de fémur, húmero o clavículas, lesiones viscerales abdominales, a veces lo traccionan de tal manera el abdomen que le rompen el hígado, infiltración de las gónadas genitales externos, equimosis de las partes blandas. Bueno, todo esto puede verse en una presentación pélvica en un trabajo, en un parto vaginal. Por eso las operamos. ¿Cómo se puede lograr disminuir la tasa de cesáreas? Realmente la única es reducción de cesáreas innecesarias, en un esfuerzo educativo, revisión de pares, ¿sí? Y estimular el parto por cesárea. Y lo más importante de todo, la que más es tratar de disminuir la primera cesárea al máximo, sobre todo en gestantes. Ese primer grupo de la clasificación de Robson no debería tener más del 10%. La mortalidad y morbilidad en cesárea es diferente si la cesárea es selectiva o es el trabajo de parto, lo que decía, si es programada debe ser casi al cero, a veces de emergencia, que el feto está impactado, está en un trabajo de parto que no sale, le ponen espátula, no sale, se lleva a cesárea, la morbilidad materna y fetal en esa cesárea pues es mucho más aumentada. La mortalidad es del 2.8 al 5% por 10.000 nacidos vivos. El riesgo de morir en una cesárea para una mujer comparado con el parto vaginal es de 7 a 26 veces más. Ustedes ven que la mortalidad de cesárea es poca, pero algunas todavía se mueren, algunas pacientes de cesárea. A principios del siglo XX la mortalidad era del 85% y lo que les decía, el 100% en siglos anteriores. Intraoperatoria puede darse en la madre por hemorragia, lesiones de otras vísceras. Hemos tenido pacientes en las cuales se lesiona el colon, se lesionan los ureteres, la vejiga, algún vaso importante, una ruptura de las arterias uterinas, y pues a veces no hay mortalidad, pero hay morbilidad.
Intraoperatorio en el feto, a veces lesiones del feto, se puede cortar con el bisturí, se puede lesionar con alguna pinza, se puede hacer fracturas a la extracción, a veces utilizan la espátula de una manera no solamente de soporte, sino que la palanquean y entonces le hunden el parietal, puede tener fracturas de cráneo también, hemorragia subaracnoidea, lesión del plexo braquial, cosas que, por las cuales se hace la cesárea. Y el accidente anestésico, una hipotensión, todo eso puede presentar a la paciente transoperatoria. Posoperatoria, entonces está el accidente anestésico, la cefalea pospunción, casi todos los semestres ven una o dos cefaleas con punción, aracnoiditis, que es muy raro, pero también se ha visto, problemas de reacción química por las sustancias, los fármacos que se introducen en el espacio subaracnoideo, a veces infecciones. También hemos visto hematomas, pacientes que se hacen múltiple punción, entonces hay alguna desgarro, un hematoma y hace hemorragia subdural y pacientes que a veces quedan parapléjicos. En la madre, sangrado tardío, infección puerperal, embolismo del líquido amniótico, tromboembolías, todo esto, morbilidad postoperatoria. Tardías, está la visceración, la ventración, adherencia y bridas, endometrioma de cicatriz, el famoso ismocele, ya hoy en día en la cicatriz, como se hace rápidamente la sutura, metiendo el endometrio en la sutura, entonces hay una inversión del endometrio y hay un ismocele, un hueco, digamos ahí, y ahí se aumenta el acretismo, que es lo que más, el problema grande de las cesáreas. Pacientes con 2 o más cesáreas, el riesgo de acretismo placentario aumenta exponencialmente con el riesgo de cesárea y los problemas de mortalidad materna y mortalidad fetal son grandes. Fístulas vesicouterinas. Hace poco pasaron un video de un fetico que migró por esa fístula, por el ismocele ese, se rompió y entró a vejiga. La paciente consultó por sangrado al orinar y resulta que tenía el feto dentro de la vejiga. Entonces, eso es por técnicas quirúrgicas malas. En el recién nacido, mala adaptación neonatal y otro tipo de patologías. Generalmente se dice que el bebé necesita el paso por el canal para que le exprima y le saque la secreción de sus pulmones. Todo esto. Y hay un poco de tendencias y cosas que dicen que se necesita todo ese trauma al nacer o ese estrés para nacer para tener una vida plena. Procedimientos concomitantes con la cesárea, a veces tenemos que hacer apendicectomía, revisamos el apéndice, a veces encontramos hasta apéndices perforados, peritonitis, que son los que ocasionan un falso trabajo de parto, hay distocia del trabajo de parto, se llama cesárea y hemos tenido pacientes que al abrir hay un montón de pus en la cavidad y es por una apendicitis perforada que no diagnosticamos. La ligadura de trompa es un procedimiento concomitante, la miomectomía, la anexectomía, quitar un ovario, una trompa, dependiendo. Y la histerectomía o la famosa operación de porro que se hizo siglos atrás se puede hacer en pacientes que tienen hemorragia, que tienen infección, que tienen miomas grandes, atonía, acretismo, hemorragia severa, entonces a veces esta paciente termina en histerectomía. Esto es un útero de una paciente que se le hizo cesárea segmentaria, aquí está incisión de Kerr, se le hizo ligadura de trompas, este es el famoso Pomeroy, esta foto es vieja. Ahora ya no se hace casi Pomeroy porque ustedes pueden ver que aquí los segmentos quedan pegados y se puede recanalizar y el Pomeroy es de las ligaduras o de la cirugía de esterilización que más se recanaliza. Esta es una paciente que le hizo cesárea, aquí está la incisión de Kerr, tiene un mioma gigante aquí, tiene otro mioma, la paciente que se le hizo control prenatal, alguno le iba a operar, hacerle miomectomía en el embarazo, una paciente de 36 años y se le hizo la cesárea y se le hizo la miomectomía. Entonces el mioma que se ve allá, este es el mioma que estaba subseroso. La cesárea post-mortem es otro tipo de cesárea que se hace cuando el paciente muere por algo, ahorita, por ejemplo, con el COVID. También hay pacientes que fallecen o se mantienen en ventilador, ventilándose para que el feto logre madurez y extraerlo. Pacientes que tienen algún tipo de accidente cerebrovascular, accidentes. El otro día tuve una paciente que en un atraco tuvo un tiro en la cabeza, tuvo una muerte cerebral,
pero tenía 26 semanas, estuvo casi un mes y medio en la UCI, intubada y todo, y se hizo la cesárea a las 32 semanas para extraer una bebita. Entonces, todo esto puede ver y todo esto tiene pues los mismos problemas médico-legales, problemas con la familia, con todo. Hay que tener todo, dejarlo muy bien estipulado. La edad gestacional, lo que les digo, si a veces llegan por alguna cosa y se puede mantener viva con intubación, con respirador, entonces se mantienen, se deja que crezca el bebé, se hace maduración pulmonar y se extrae unas 2, 3, 4, hasta 5 semanas. Después hemos tenido en pacientes que han muerto cerebralmente, pero que están embarazadas. Cuando también, pues, mirar el periodo de latencia entre la muerte y la extracción del feto. A veces llega la paciente muerta, completamente muerta, y el feto vivo. Pues, y alrededor del término a término hacemos una extracción rápida, se oxigena a la paciente, y se trata de hacer recuperación del feto inútero para extraerlo. Siempre mejorar las condiciones fetales, ¿sí?, con sistemas de sostén de vida antes de extraer el feto. Ahora, la preparación para cesárea. Ya a la paciente se le definió cesárea, ¿qué tenemos que hacer? Una historia clínica bien hecha, revisar las ecografías, si es una cesárea electiva, la edad gestacional y mirar que esté maduro, consentimiento informado, explicarle a la paciente todo lo que le puede pasar en una cesárea y todos los problemas posteriores de acretismo. Hace poco hubo un problema de una paciente que tuvo un acretismo severo y se tuvo que extraer su feto y perdió el útero y todas eran como a las 22 semanas. Empezó a sangrar, bueno, se invadió la vejiga, la paciente casi se muere. Y después de salir de UCI, de recuperarse, la paciente le pregunta al obstetra que la atiende ahora que por qué le pasó eso. Entonces le dice que fue por la cesárea anterior, que los riesgos, y entonces le habla del acretismo. Pregunta que la paciente, ella sabía que su ginecólogo hace 15 años la operó porque él se iba para Europa y no podía esperar el trabajo de parto, y ella pues así, y todos los egos, no, es que no me puede atender sin usted, yo no la puedo atender sin usted y tal cosa. Entonces él la operó y le programó la cesárea en la semana 37. Se miró la historia, no hay descripción quirúrgica del por qué, solamente cesárea, 37 semanas, y entonces la señora dice que el médico la hizo porque él se iba, y no dice nada en la historia. Entonces eso hace poco, eso fue hace 3 años, y entonces tenemos que ir me nombrado un perito para mirar y realmente el motivo de cesárea no está. Y entonces es lo que dice el médico y lo que dice la paciente. Y la paciente pues está demandando al médico con cierta suma de dinero porque ya no va a poder ser madre, ya tiene ahora sí su príncipe azul. Hace 15 años era una madre que el padre se había ido para Venezuela, cuando se iban para Venezuela. Y ahora sí, entonces están en ese problema de litigio que puede a veces durar hasta 10, 15 años por una demanda millonaria por haberle hecho una cesárea innecesaria según ella. Pues el médico se sostendrá en que tenía que haberla operado, pero tiene los pasajes de viaje y todas esas cosas. Bueno, la venoclisis permeable, el rasurado, si se va a rasurar o no, la reserva sanguínea, si necesita sangre. Hay pacientes que si se va a operar un acretismo, debe haber reservado por lo menos 4 unidades de sangre, reservar UCI y todo eso. Si es una paciente que puede sangrar por cualquier otro motivo, también reservar sangre. Otros fármacos que se necesiten. Hace poco estuvimos con una paciente, eso fue hace 5 o 10 días, que tiene un HIV, que hoy en día, pues anteriormente la institución le daba los medicamentos antirretrovirales que hay que aplicarle, la sidobudina y tenerlo del bebé, pero ahora ya con los costos, entonces tiene que ser la EPS la que le mande los medicamentos, porque ya es una cesárea programada, entonces debe tener todos estos fármacos. Y ustedes saben que tiene que hacer una infusión de sidobudina 2 horas antes, antes de la cesárea, durante la cesárea y después de la cesárea, todo para evitar el contagio del bebé. Entonces no se puede operar, y ahí estuvo la paciente todo el día, no traía sino una ampolla, debía traer 2 ampollas, debía traer el jarabe para el bebé, bueno, todas esas cosas, y terminó quedando para la noche, y en la noche no la hicieron, y entonces terminó el otro día, y entonces hay queja y hay todas esas cosas, pero el problema es que uno no debe admitirla si no tiene eso, ¿sí? Porque es una cesárea programada, tiene 38 semanas y media,
tiene HIV, se va a operar por eso, se va a hacer el pomero y todas las cosas, pero debe tener el fármaco. Entonces, todas estas cosas a veces, pues no son cosas que lo van a llevar a uno a la cárcel ni nada, pero le incomodan, ¿no? Entonces, el antibiótico profiláctico, si se va a hacer antibiótico profiláctico de tratamiento, si la paciente tiene ruptura prolongada de membranas, pues no va a ser profiláctico, no va a ser de tratamiento. El uso de oxitocina, si la paciente tiene riesgo de sangrado mayor, ya tuvo historia de hemorragia postcesárea o posparto, entonces oxitocina, otro tipo de carbetocina, otro tipo de cosas que vayan a prevenir la hemorragia. Siempre tiene que andar uno un paso antes. La técnica, entonces mirar qué incisión le va a hacer, porque a veces, hoy en día también nos sucede que resulta que programaron la cesárea, vaya el miércoles y ya la operan, y usted no sabe, cuando usted llega el miércoles, señor, si es la cesárea programada, si uno no mira, te resulta que va y la señora es una cesárea por un feto transverso, dorso inferior, con placenta anterior y todo. Entonces usted, cuando hace una incisión pequeña, queda embolatado, le toca en el transcurso intraoperatorio alargar la herida o hacerle una T. Bueno, entonces siempre hay que mirar y eso es responsabilidad de uno. Puede ser que el médico que la programó no le explicó a la señora o no dejó claro en la historia, ¿no? Señora con feto transverso, mioma anterior, ¿no? Entonces, cuando usted se ve embolatado, abre y encuentra un mioma, encuentra una placenta previa, entonces ya dice, uff, le hubiera hecho una incisión vertical abdominal, por ejemplo, y no una transversa, un Panestil, un Mylar o un Charney. La incisión uterina también, puede usted mirar si hace una incisión corporal, segmentaria vertical de Crohn o de Kerr. Entonces, a veces son pacientes que se hacen por un RCIU, no tienen segmento, te va a abrir el segmento, el feto viene poálico, usted no sabe, cuando abre un huequito le salen las paticas allá por la incisión y entonces le toca echar para arriba con cuidado, con el riesgo de lesionar el feto y con el riesgo de sus coronarias. Entonces, siempre mirar historia, entonces siempre es mejor esto porque esto ya es responsabilidad del que va a hacer la incisión, no del que la programó. Aunque el que la programó también debe decir. Estos son los tipos de incisiones en piel, esto es por la línea media. Esta incisión pues sangra menos, rápido, un acceso rápido y fácil. Sangra menos, da amplio, porque va del ombligo casi al pubis, que usted puede abrir, puede hasta extraer el útero, todas las cosas. Pero estéticamente no es buena. No es bueno dejarle una cicatriz mediana a la paciente. Ustedes van a ver que las europeas y eso, se tienen una cicatriz aquí, que los de ahí se van a la playa con esa cicatriz. Aquí a veces hasta lo demandan a uno por hacer esta cicatriz, esta incisión. Entonces hay que explicar y a veces colocarse. Se le plantea a la señora que es una incisión mediana porque tiene miomas en la cara anterior, una miomatosis grande, tal cosa, tal cosa. Estas son las incisiones transversas. Mylar, el Panestil, que es la que más hacemos. Aquí está el Panestil. Un Panestil bajo. Siempre recordemos que el útero y la piel y todo está estirado por el bebé. A veces hacemos una incisión muy bajita y cuando se retrae le queda sobre el pubis y a veces esa cicatriz sobre el pubis le molesta a la paciente o le va a incomodar. Entonces siempre debemos mirar el pubis y operar 2 centímetros por encima del pubis. ¿Por qué? Porque esto va a bajar. Eso es como cuando juega uno con una bomba llena, que le hace una rayita, usted la desinfla, la línea se baja. Entonces siempre la paciente que tiene el bebé y tiene todo estirado, si yo le hago esta línea aquí, cuando ya le saque el bebé, esta misma línea le va a bajar acá. Entonces, a veces, porque quedan a veces bien abajo, casi contra el clítoris, entonces la paciente a veces se queja de dolor con la relación sexual, a veces con ponerse unos jeans apretados, con hacer cierta cosa, porque la cicatriz le queda sobre la sínfisis del pubis. Yo la hago aquí, cuando eso se retraiga, le va a bajar aquí al pubis. Bueno, entonces estos son los tipos de incisión de Fan Steel. Yo creo que todos, si están atentos, van a entrar a una cesárea, van a ver una cesárea, entonces van a ver cómo se incide, cómo se abre la aponeurosis, cómo se abre el músculo, cómo se repara después. Estos son desinsertar los rectos en el pubis. Aquí está la vejiga. Esto se hace dependiendo de ciertas circunstancias de la pared abdominal. A veces hay pacientes que tienen malla por alguna cosa, entonces usted no va a romper la malla, entonces se hacen más abajo para no meterse con eso, o tiene
un abdomen con adherencias, con las vísceras, entonces pegadas a la pared, entonces usted se va más abajo para poder hacer la incisión. Hoy en día también tenemos pacientes que han sido llevadas a abdominoplastias. Entonces tienen la cicatrización, todo esto como una piedra, tienen los músculos pegados unos sobre otros, son así de gruesos. Ha habido casos, y hubo un caso desafortunado, que la paciente se abrió, se hizo la incisión, se abrió la pared, el feto, le quedó pequeña la incisión a la cabeza del feto, el feto bregando a sacarlo por ahí, a abrir, todo eso, y el feto falleció. Entonces, todas esas cosas tiene uno que irlas mirando en las pacientes. Bueno, esto es, por ejemplo, esto es una cicatriz de Panestip. Esto es una cicatriz mediana. A veces la paciente tiene esta cicatriz que no se nota casi. Entonces, si uno le hace la cesárea sobre esto, el riesgo de que lo es más grande y va a quedar. Entonces, uno dice, bueno, le voy a hacer esta mejor, porque ya sabe uno que si esto fuera un queloide grueso, feo, pues uno dice, lo quito y la abro por ahí. Pero esto estéticamente está aceptable para ella. Una paciente que tuvo una lesión por arma de fuego en el abdomen y tiene una laparotomía supra e infraumbilical. Entonces se hizo una incisión baja, tenía adherencias, aquí tenía pegado el intestino y todo, pero afortunadamente se hizo esta vía de acceso. Estos son los tipos de incisión: corporal, segmento corporal en J o en T, dependiendo de lo que uno encuentre. Si no encuentra mucho segmento abierto aquí, pues le toca sacar acá para sacar el bebé. Las incisiones segmentarias de Kerr, que es la que más se hace y la que tiene menos riesgo de ruptura uterina, de sangrado, de infección, es esta. El único problema, y oigan bien, que a veces es pregunta de quiz, el problema es que si necesita prolongarse, por aquí va la arteria uterina y por aquí viene entrando el ureter, aquí a la vejiga. Aquí la vejiga está rechazada por esto. Entonces, el problema de la incisión de Kerr es que al prolongarse, ya sea porque uno lo quiere hacer o porque el feto es grande y es transverso y uno la prolonga al extraer, se puede romper la uterina o se puede lesionar el ureter. Y esta es la incisión de Cronin, que es segmentaria baja. Entonces, usted, si no tiene mucho segmento y las uterinas están aquí, está aquí, y tiene una cabeza fetal, entonces usted hace esta incisión y puede irse un poquito hacia arriba y le da más campo para extraer el bebé con menor lesión de la mamá. Eso sí le advierte que la próxima va a ser cesárea. Técnica, entonces, lo que les decía, la transversa segmentaria es la más usada, fácil reparación, sitio de menor frecuencia de ruptura, no hay adherencias. La segmentaria, en pretérminos sin segmento, la longitudinal segmentaria. La clásica, la corporal, se hace en placenta previa oclusiva total, feto transverso o inferior, placenta anterior, pretérminos extremos, carcinoma de cuello. Pues cuando la paciente tiene un cáncer invasor de cuello que ya se diagnosticó, uno no le va a hacer incisiones de este tipo acá abajo, porque el segmento trae el cuello casi hasta acá, ¿no? Recuerden las gráficas de la dilatación y el borramiento, el cuello se mete allá. Las células malignas pueden estar aquí. Si yo me pongo a abrir allá, voy a hacer una diseminación del cáncer. Entonces, mejor abro acá. El nacimiento va a ser cefálico si está de cabeza, podálico o transverso. Entonces debo saber cómo se extrae un feto podálico, cómo se extrae un feto transverso. La reparación del útero se hace con sutura absorbible. Generalmente se usa Calmus, ya se usa Vicryl 1 o 0 o Caprofil. Puntos separados, continuos, lo que quiera. Cada cual tiene su gusto. A veces el tiempo es lo que lleva ahí. Generalmente se hacen continuos, cruzados o sin cruzar. Perforantes o no perforantes. Perforantes quiere decir que atraviesa toda la pared, el músculo, el endometrio y entra a cavidad y pasa al otro lado. Estos perforantes que tienen el endometrio son los que más se relacionan con istmocele y se relacionan con acretismo. Eso ya está demostrado, ya se ha visto. Hay cirujanos que yo lo hago así, a mí me aprendí así y tal. Y lo otro es respetar el endometrio, hacer los subendometriales, no meter el endometrio en la sutura. Esto, yo he hecho yo creo que más de 3.000 cesáreas en mi vida y realmente no he visto ningún acretismo en las pacientes. No sé si lo hayan hecho o no, pero no lo he visto. Y realmente las morbilidades infecciosas, los hematomas, eso es mínimo. En 1 o 2 planos. Ahora lo hacen en un solo plano. Es como cerrando un costal de papas. Entonces, generalmente debe hacerlo uno con cuidado, 2 planos, como si fuera
de su esposa, de su mamá, de su hermana. Siempre debe uno pensar, ponerse en el lugar del otro. El cierre abdominal, el peritoneo, dicen que no lo cierren. Yo lo sigo cerrando porque no es que no sepa uno que el peritoneo se cicatriza a las 24, 48 horas, sino que es que la paciente puja y tose antes y el epiplón se sale y se queda entre el músculo y eso le produce dolor y molestia. Usted gasta un minuto cerrando el peritoneo, afrontar la fase, el celular subcutáneo y la piel con monofilamento. Entonces aquí voy a mostrarles, porque a veces como estamos a veces en poca presencialidad, cómo se hace una cesárea. Entonces debemos tener hoy en día electrocauterio, todo el instrumental médico-quirúrgico, el electrobisturí, la succión, la paciente, el campo, la instrumentadora, el anestesiólogo, todo. Esto es el tipo de anestesia, generalmente pone anestesia raquídea. Marcamos la incisión, hacemos la incisión con bisturí frío, seguimos con el electrocauterio. Yo opero con el electrocauterio el celular subcutáneo, siempre utilizo 30-30, Blend 2, que es un tipo de calor y de lesión térmica menor, y se abre la aponeurosis, ya sea con tijera o con el electro. Hoy en día, pues teniendo el electro, es mejor con el electro, separamos los músculos, divulsionamos la aponeurosis, entramos a cavidad abdominal, esta es la vejiga, este es el segmento uterino, no, perdón, este es el peritoneo. Entonces abrimos el peritoneo, miramos que no haya, generalmente el útero nos desplaza todas las vísceras hacia arriba, entonces siempre va a estar el útero debajo. Una paciente que no esté embarazada, siempre tenemos que mirar el pliegue del peritoneo para no lesionar alguna víscera que esté por ahí. Este es el útero. Miramos, esta es la vejiga, ahora sí. El segmento uterino, aquí donde repliega el peritoneo visceral, lo abrimos en J, en concavidad, como hace el KER, separamos la vejiga para no lesionar la vejiga, incidimos el segmento, ¿sí? Podemos, aquí están utilizando una pinza, yo realmente no, porque esto a veces puede lesionar el bebé, aquí está la cabeza fetal, entonces siempre con la mano, disecciono, corto con tijera para que los bordes sean más nítidos y no ser, generalmente si uno lo hace a presión, se va a romper hacia abajo, hacia la uterina y hacia el ureter. Entonces, esto que hago acá favorece un poquito en que se lesionen menos los vasos uterinos. Podemos no romper las membranas si tenemos que tomar líquido porque tiene riesgo o estamos pensando en que tenga una amnionitis, ahí puede tomar uno la muestra, la manda a cultivo, rompemos las membranas, la cabeza y nos ayudamos con una espátula. Aquí hay una disección digital del segmento. Yo no acostumbro a hacer eso, la traigo porque muchos lo hacen. Entonces esto a veces rompe hacia abajo o divulsiona diferente. Yo estoy convencido de que una incisión bien cortada, bien hecha, con bordes regulares, cicatriza más fácil que una abulsión. Pero eso es toda una discusión científica. Se extrae el bebé, se liga. Hoy en día usamos otro tipo de clamps. Esto ya no lo utilizamos. Se extrae la placenta, generalmente es por tracción. No se debe introducir la mano a extraer la placenta, a no ser que esté sangrando, tenga una emergencia. Se limpia la cavidad endometrial. Si no tiene trabajo de parto, está cerrado el cuello, en este momento dilata uno. Yo generalmente siempre dilato. Los libros dicen que no hay diferencia entre que dilate o no dilate, pero sí he visto que pacientes acumulan los loquios mientras el cuello se abre, entonces sangra más de la cuenta. Se sutura, esto es también la foto de vieja, esto es catgut, hoy usamos Vicryl. Sutura en un plano, dos planos, esta es una incisión segmento corporal, aquí está, es un feto pequeño, entonces se abrió mire, el cuerpo longitudinal, de Cronin y se prolongó, era un feto podálico pequeño que no tenía segmento. Miren lo grueso que están las paredes. Y pues, la hemorragia realmente menos y la probabilidad de lesionar la uterina o los ureteres es menor. Se hace sutura en 2-3 planos. Ahí se está suturando. Siempre hay un poquito más de sangrado, pero la cantidad realmente no es tanto como se dice. Se revisan los anexos, ovarios, trompas, apéndices, si puede uno. Y si no hay que hacer pomenoidina, cerramos por planos. Yo cierro
todo en bloque, peritoneo, músculos, se cierra la poneurosis, aquí se lava, hay que tener cuidado con los perforantes, se cierra la poneurosis y se cierra la grasa y la piel. Esa es más o menos una cesárea. Puede ocurrir que la incisión nos quede pequeña, mire. Entonces estamos extrayendo, le hacemos fuerza. A veces nos toca abrir un poquito más acá porque no le calculamos bien que el chino era macrocefálico. Y a veces haciendo fuerza aquí, hay un caso desafortunado de una paciente que tuvo una lesión, una ruptura hepática, porque el ayudante le hizo mucha fuerza allá, y otra paciente tuvo ruptura esplénica, que tener cuidado, que la mamá tiene aquí el hígado y aquí el vaso. Una de ellas sí vivió y la otra falleció. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces mejor, si se está muy cabezón, hacer la incisión un poquito grande. La incisión grande también yo la hago cuando el paciente es podálico, porque el podálico se lleva cesárea para evitar la retención de cabeza. Entonces esta retención de cabeza en un podálico, pues, ya con el cuerpo afuera y teniendo la cabeza, es más estresante. Acá está un podálico, pues se toma con cuidado, siempre va a haber meconio en el podálico, por la presión es normal, pues por sufrimiento fetal. Y eso es lo que les decía, hay que mirar que no, el cordón no se prolapse, siempre que salga hay que sacar el asa del cordón para que esté el bebé bien. Y la cabeza puede quedar ahí, ¿sí? Esta es una bebé que la cabeza hubo problema para sacarlo, pero no más de un minuto. Hay que hacer todas las maniobras. Este es un bebé que lo hizo un residente, ya esta foto también tiene como unos 12 años. Ustedes pueden ver aquí una fractura de clavícula y una fractura de fémur. El bebé se llevó a cesárea por podálico para evitar toda la morbilidad del podálico. Pero las incisiones no fueron buenas, la extracción no fue buena, las maniobras no fueron buenas. Y el bebé terminó, entonces, esto para la fractura de fémur y esto para la fractura de húmero, con morados, con equimosis de los genitales, todas las cosas que no deben tener, que para eso es que se hace la cesárea, ¿no? Pues afortunadamente estos bebés evolucionan fácil, rápido, al mes ya tienen pegaditos sus huesitos y todo, pero siempre es desafortunado el caso. También el uso de la espátula para esto, mira, afortunadamente no fue más acá, no hubo fractura, sino una lesión acá, casi de la región malar, pero no hubo fractura ni hubo lesión del globo ocular. Pacientes que se llevan a cesárea y entonces esta se le hizo una T invertida, pero en la piel en vez del útero. Por alguna razón, cuando se le quedó la cabeza ya dice que desde había salido el útero, pero no salió del abdomen, tocó echar para arriba para extraer el bebé. Entonces se le explica a la mamá y ella pues no tuvo problema. Hay otras pacientes que tienen otra, esta paciente que tuvo ruptura ya de víscera sólida y todo, tuvo que hacer y terminó con esplenectomía. Esto, una vacía, esto es un epiplocele, también se ve. La paciente tosió y le salió esta grasita. Con esta paciente, una cosa muy simpática porque la jefe cogió y le quitó esto con una tijera y se hundió y se fue y la paciente hizo lógicamente hizo un sangrado